¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre el clima y el tiempo y sus diferencias, los ciclos biogeoquímicos, el efecto invernadero y el cambio climático. Recuerda que yo soy Naderman y estamos aquí para aprender. Clima y tiempo y los factores geofísicos. El clima y el tiempo son producto de la interacción que existe entre la atmósfera, los océanos, los continentes y la vida en el planeta. Digamos que si los revolvemos a todos ellos, vamos a tener cierta cantidad de factores geofísicos que van a intervenir en nuestra vida. En las zonas continentales, los organismos son afectados directamente por el estado del tiempo y del clima. De repente tenemos luz, de repente tenemos oscuridad, de repente tenemos frío, de repente tenemos calor, de repente está lloviendo, de repente hay una tormenta, de repente hay un sol maravilloso. El estado del tiempo es el conjunto de cambios o fluctuaciones de temperatura, nubosidad, viento y precipitación durante periodos cortos, es decir, horas y días. Yo me puedo asomar a la ventana de la casa y decir, hoy hay luz, y de asomarme a las 3 horas y de repente está completamente nublado y hasta lloviendo. O sea, son periodos cortos cuando hablamos del estado del tiempo. No así cuando hablamos del clima. El clima es el patrón general del estado del tiempo que prevalece año con año, podemos decir siglo con siglo, en una determinada región. El promedio de las fluctuaciones de los valores de insolación, humedad y temperatura, nosotros le denominamos clima. Hay un balance energético en la Tierra con el clima, y esto sucede a través de los cientos de años. En la atmósfera, por ejemplo, el mantenimiento del equilibrio entre la recepción de la radiación solar y la emisión de radiación solar infrarroja que se devuelve al espacio es una acción de equilibrio y se llama balance energético de la Tierra y define la temperatura media del planeta, que es de aproximadamente 18 grados centígrados. Ahora vamos con el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias al cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. El proceso es similar al que se da en un invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel planetario. Este proceso se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie terrestre. La mayor parte de la energía recibida es la denominada de onda corta. De esta energía, parte es absorbida por la atmósfera, como en el caso de la radiación ultravioleta, otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta, que es la luz visible, y entonces lo puede calentar. Cuando la concentración de gases de efecto invernadero aumenta en la atmósfera, la cantidad de energía que no puede escapar al espacio es cada vez mayor y vuelve a ser reflejada a la superficie, aumentando la temperatura de esta de manera gradual. El efecto invernadero es la principal causa del denominado cambio climático, proceso que se ha dado de manera natural a lo largo de la historia de la Tierra, pero que ahora está sufriendo una enorme aceleración por el aumento artificial y desmedido de los denominados gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases? Bueno, vamos a comenzar por el principal de todos, que es el vapor del agua. Es el más abundante y funciona como un gas que actúa en retroalimentación con el clima, y a mayor temperatura de la atmósfera, más vapor, más nubes y más precipitaciones. Y por supuesto, lo encontramos en el 70% de nuestro planeta y que invade además a nuestros continentes. Otro gas que provoca problemas es el metano. Es un gas hidrocarburo que tiene origen natural y es el resultado de las actividades humanas en la descomposición de residuos orgánicos. Otro más es el dióxido de carbono. Este es el más complicado de todos. Un componente importante de la atmósfera que se encuentra de manera natural. Se libera en procesos naturales como la respiración y también en las erupciones volcánicas y a través de actividades humanas como la deforestación, cambio en el uso de los suelos y también en la quema de combustibles fósiles.
Desde el inicio de la Revolución Industrial, aproximadamente por ahí de 1760, la concentración de dióxido de carbono ha aumentado hasta en un 43%. Otros gases de efecto invernadero son el óxido nitroso. Es un gas invernadero muy poderoso que se produce principalmente a través del uso de fertilizantes comerciales y orgánicos. También la quema de combustibles fósiles o la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. Y el último gran gas que es también de origen artificial son los clorofluorocarbonos. Son compuestos sintéticos de origen industrial que fueron utilizados en varias aplicaciones, ahora ampliamente regulados en su producción y la liberación de la atmósfera para evitar la destrucción de la famosa capa de ozono. Entonces, continuamos con el clima. El clima, pues depende de muchísimos factores, como hemos visto. Además de la energía solar que incide directamente sobre la Tierra de diversos factores geofísicos, también intervienen la latitud donde nos encontramos, las corrientes de aire, las corrientes oceánicas, el relieve de la parte del continente de este planeta Tierra donde nos encontremos y la morfología de los mismos continentes. Se conoce como ciclos biogeoquímicos a los circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición, y su nombre proviene de los tres prefijos griegos: bio, que significa vida; geo, que significa tierra; y químicos, que será este intercambio de moléculas entre los organismos y el ambiente. Los procesos geológicos fueron trascendentales en el origen de la vida y en sus cambios posteriores. Una forma indirecta de la influencia de estos procesos sobre los seres vivos es la tectónica de placas, que ha existido durante cientos de millones de años en este planeta. Otras formas en que la actividad geológica influye en la evolución biológica van a ser las erupciones volcánicas, que pueden llevar a la extinción local de algunas especies. Los cambios climáticos de los que ya hemos hablado, las glaciaciones y los terremotos. Estos influyen en la recomposición del paisaje y por ello en el cambio de pautas ecológicas previas. El dinamismo de los componentes abióticos no es producto de las transformaciones repentinas, sino una consecuencia de la constante circulación al movimiento de materiales en la biosfera, que abarcan tiempos relativamente largos y se les conoce entonces como ciclos biogeoquímicos. Entonces tenemos organismos que son desintegradores, las plantas que están produciendo oxígeno, los animales que estamos produciendo dióxido de carbono, nuestra propia respiración, los minerales que se encuentran en el suelo y los ciclos, ¿no?, del azufre, del agua, del oxígeno, del carbono, del fósforo, etcétera, tendrán que intervenir y modificar este planeta Tierra a través del tiempo. Y luego nosotros, en la acción de los seres humanos sobre las concentraciones de los recursos abióticos, al extraerlos y consumirlos o desecharlos, trae como consecuencia la alteración de los ciclos biogeoquímicos. En la extracción del petróleo para armar plásticos, si queremos unos rines de aluminio, si vamos al dentista y nos hacen una base de yeso para que se pueda construir ahí, sirva como modelo de lo que queremos como dentadura, etcétera, etcétera. Entonces, los ciclos biogeoquímicos más importantes van a ser los del agua, los del carbono, los del nitrógeno, los del fósforo y los del azufre. Pero todos los elementos de la tabla periódica van a tener un ciclo biogeoquímico. Todos ellos se desplazan en el suelo, en el aire, en la misma atmósfera, en el agua, y siempre estamos intercambiando una gran cantidad de elementos para que haya una recomposición constante y permanente de todos estos elementos dentro de nuestro cuerpo. Y hasta aquí seguimos aprendiendo. Muchas gracias por tu atención.